Vamos a empezar esta mañana. Eres todopoderoso, no nada es humano. Vamos a alabar a nuestro Dios. Vamos a establecer su presencia en esta mañana. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación. Mi único amor
Señor. Gracias, Dios. Aleluya. Vamos a cambiar el orden de la alabanza. El ritmo, aleluya. Una alabanza de oración. Cada mañana, dice esta alabanza, levante sus manos al cielo y cierre sus ojos. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Cada mañana, sí, Señor. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Sí, Señor. Gracias, Señor. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Aleluya. 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 Agradecido estoy por tu bondad. Aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Agradecido estoy. Sí, Señor. Agradecido estoy por tu Sí, bondad. Señor. Gracias, Cristo Jesús. Agradecido estoy por tu bondad. Damos un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Te adoramos en esta mañana. Venimos delante de tu presencia, Señor. Gracias, Cristo, amado Dios. Gracias, gracias, Padre Santo y poderoso Dios. Te amamos, Señor. Bendito Santo, bendito eres, Señor. Dios, toda la gloria, Señor. Alabanza, Señor. Gracias, Cristo Jesús. Aleluya. 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 Agradecido estoy por tu bondad. Agradecido estoy por tu bondad, sí, Señor. Agradecido estoy por tu bondad. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Agradecido estoy por tu bondad. Vamos a alabar una vez más a nuestro Señor. Gracias, Señor. Gracias, amado. Bendito eres, amado Dios. Bendito, santo, poderoso Dios. Digno de alabanza, digno eres, Señor. Digno de toda la gloria, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Aleluya. Agradecido estoy, aleluya, por tu bondad. Dice esta alabanza. Vamos a orar.
Vamos a orar, amén, por la presencia de Dios. Vamos a orar por este servicio, este estudio dominical, por la palabra de Dios, amén, el Espíritu Santo, hablando, aleluya, al pueblo de Dios, hablando a cada oyente, amén, a almas, aleluya, nuevas, almas salvándose, aleluya. Oramos al Señor, amén, que almas se salven, que en este momento enfermos sanen, que en este momento matrimonios, aleluya, se restauren, vidas sean transformadas. Oramos también por nuestros líderes, pastores, amén, evangelistas, amén, pioneros, amén, aleluya, por mi pastor César Núñez, por su familia, por su ministerio, la iglesia, amén, en la Yucatán, nuestra iglesia madre. Oramos también por nuestra ciudad de Guaymas, los barrios, las colonias, que Dios nos ayude, amén, a seguir haciendo la obra en Guaymas, seguir evangelizando Guaymas, que Dios nos ayude a seguir llevando la palabra de Dios a Guaymas. Queremos un Guaymas, amén, aleluya, tocado por el evangelio, por el Espíritu Santo de Dios, también un Guaymas próspero, un Guaymas sin corrupción, amén, un Guaymas, aleluya, sin, amén, violencia, amén, que tanto estamos viviendo, amén. Le pedimos al Señor, amén, que nos ayude, aleluya, amén. Estamos orando por nuestras autoridades en los niveles de gobierno, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que Dios le dé sabiduría, que Dios lo guarde, amén, por nuestra gobernadora también, por nuestra presidenta Sara Valledesensi, por todos los que están ahorita en autoridad, aleluya. También estamos orando por la construcción de nuestro templo, pidiéndole al Señor finanzas, pidiéndole al Señor, aleluya, que Dios nos ayude, amén, a muy pronto ya tener listo nuestro templo para poder entrar, para poder seguir teniendo nuestros servicios ahí, aleluya, amén. Estamos orando por la iglesia en Guaymas Norte, amén, los hermanos que están involucrados, amén, en la obra de Dios, que Dios esté bendiciendo esas finanzas de mis hermanos, Dios esté bendiciendo sus trabajos, Dios esté bendiciendo sus vidas, guardándolos, aleluya, amén. Oramos, amén, por nuestra iglesia en Guaymas Norte, por nuestra hermana Margarita, su recuperación, aleluya, que ha sido lenta, no sé, ha sido llena de situaciones que se han presentado, pero gloria al Señor, ahorita ya está mucho mejor, mucho más recuperada. También oramos también por Miriam Atondo, que fue operada también, aleluya, en un tumor, está también en recuperación. También estamos orando por José Luis Rochín, hermano de una hermana de la iglesia. Estamos orando también por su salud, por Raúl Elguezábal también, por fortaleza a la familia Lugo Zavala, a la familia Lugo García y a la familia Durán Languré. Oramos al Señor por fortaleza del cielo. Vamos a levantar nuestras manos al cielo y vamos a orar todos juntos, vamos a orar al Señor. Levante sus manos, levante su voz. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Venimos delante de tu presencia, venimos orando, Señor, por este servicio, orando, aleluya, por cada iglesia, Señor, por tu palabra, Señor, por cada estudio en esta mañana, Señor, mi Dios. Te damos gracias de antemano, Señor, por todo lo que tú haces en nuestras vidas, en nuestros corazones, Dios. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, mi Dios, que almas se salven, Señor, mi Dios. Ayúdanos, Señor, mi Dios, Padre. Bendice, Señor, nuestro compañerismo. Bendice a nuestros líderes. Bendice al pastor Wyman y Greg Mitchell, la iglesia en Prescott. En Nogales, el pastor José Luis Gagiola. Señor, ayúdanos esta mañana, Señor. Bendice al cuerpo de líderes en México, Señor. Bendice al cuerpo de pastores en la iglesia, Señor, en México, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, mi Dios. Llevamos a cabo tu obra, Señor. Respáldanos, envía tu Espíritu Santo, envía tu unción, Señor, mi Dios, a cada iglesia, Señor. Oramos a ti, Señor, mi Dios, por nuestros gobiernos, Señor. Oramos por nuestras autoridades, Señor. Dale sabiduría, Padre, por la construcción de nuestro templo, Señor. Trae finanzas, Señor, mi Dios, que podamos terminarlo muy pronto. Yo oro, Señor, por tu iglesia, Señor, en Guaymas Norte, la iglesia que tú has levantado, Señor, en este lugar. Y por mis hermanos, Señor, que están en recuperación, nuestra hermana Margarita, hermana Miriam, Señor, José Luis Rochín, Raúl Elguezábal, yo oro por ellos. Y por fortaleza a la familia Lugo Zavala, Lugo García y Durán Languré, Señor. Trae fortaleza del cielo, Padre. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor, y de antemano te damos gracias, Señor, y te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Gracias, Dios. Amén. Vamos a un aplauso fuerte, Señor. Gracias. Gracias, mi Dios. Gracias, poderoso Dios.
Gracias, amado, gracias, bendito Dios, gracias, Señor. Aleluya. Amén. Gracias también a mis hermanos de la alabanza. Amén. Preciosa alabanza esta mañana. Qué tremendo, gloria a Dios, estar reunidos. Seguimos con las transmisiones, seguimos, amén, haciendo los servicios en casa, llevando la palabra de Dios, amén, a la iglesia y a todo aquel que se quiera conectar por el canal de YouTube, Pastor Néstor Manríquez, Iglesia de Guaymas Norte. Estamos llevando la palabra de Dios, creyendo que, amén, aleluya, estamos ayudando, estamos contribuyendo a la obra de Dios, amén, con esto. Yo le animo, amén, a seguir cada predicación en su momento. Tenemos predicación en la mañana, el domingo, tenemos predicación por la tarde, tenemos servicio el miércoles también, predicación, y así estaremos, amén, haciéndolo hasta que volvamos a nuestra iglesia, nuestro templo. Les recuerdo, ya estamos en semáforo amarillo y eso significa que hay muy bajo nivel de contagio, pero si nos confiamos y dejamos de seguir las medidas, pudiéramos otra vez volver a un rebrote o volver otra vez a los semáforos que estuvimos antes. Así que guárdese iglesia, guárdese, siga las medidas. Recuerden también que somos un ejemplo para mucha gente. Traer el cubrebocas, seguimos siendo un ejemplo, guardar la sana distancia, amén, somos testimonio, amén. Así que yo le animo a seguir con las medidas que hasta ahora también se nos ha pedido, y que muy pronto ya podamos pasar al semáforo verde y igual seguir con los mismos cuidados, pero ya en un semáforo en el cual ya el peligro de contagio ya estaría prácticamente muy bajo, amén, o casi nada, amén. Aleluya. Nuestro próximo servicio, le decía, aparte del de hoy, del domingo, perdón, en la tarde, sería el próximo miércoles, amén. Así que seguimos adelante como iglesia, seguimos contribuyendo a la obra de Dios, seguimos adelante, seguimos con nuestras oraciones, seguimos llevando la palabra de Dios, evangelizando de la manera que ahorita se puede. Todavía no estamos haciendo evangelismo, yo creo muy pronto, ya lo vamos a empezar a hacer. Es cuestión nomás de que las autoridades nos permitan ya volver a los lugares públicos. Tengo entendido que todavía no es lo más conveniente, necesitamos cuidarnos. Y bueno, aleluya, seguimos adelante con la construcción de nuestro local, estamos en una promesa, y pues yo les recuerdo, amén, que esta promesa es para sacar adelante los gastos, amén, que están pendientes para terminar nuestro templo, y ya muy pronto poder estar ya teniendo nuestros servicios. Ya estamos a un pequeño paso, ¿sí?, para que podamos ya regresar a nuestra iglesia, o estrenar más bien nuestro nuevo local. Gloria al Señor. Ahora su Biblia, Éxodo capítulo 17, versículo del 8 al 13. Vamos a entrar a este estudio dominical, este estudio domingo en la mañana. Abra su Biblia y en Éxodo capítulo 17. La obra de Dios es muy grande, todos lo sabemos. Jesucristo nos dejó una encomienda del tamaño del mundo. Por esta razón, todos los días se vive una lucha, una lucha espiritual, porque el diablo siempre querrá frenar la obra de Dios para que no llegue a las proporciones, a los niveles que fueron planeados por Dios. Son todavía muchas iglesias que solo están mirando localmente y no han ampliado su visión hacia el mundo. Son muchos los cristianos que solo miran localmente porque no alcanzan todavía a ampliar su visión hacia las naciones. El diablo se encarga de acortar la visión de la iglesia, de muchos cristianos, de no hacer que pase, aleluya, la visión no pase de nuestra iglesia local. Israel tuvo que ir ganando terreno en la tierra prometida, tuvo que ir ganando, aleluya, naciones, ir avanzando.
tuvo que ir ampliando la visión hasta obtener lo que el Señor les había prometido, la tierra prometida. En esta historia que vamos a mirar, Satanás les está enviando a Amalek para impedir que ellos sigan avanzando. Entonces se va a dar una lucha física que más que nada se ganará espiritualmente. Y la unidad, amén, jugó un papel muy importante. Unir fuerzas siempre traerá buenos resultados. Esta lucha se ganó, aleluya, más que física, se ganó espiritualmente, amén, ahí en ese lugar, amén, la guerra con los amalecitas, la guerra con Amalek. Vamos a mirar Éxodo capítulo 17, versículo del 8 al 13. Dice, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur se sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Quiero hablar de este estudio que le he puesto a Amalek y el Espíritu de Cristo. O si usted quiere puede ponerle el espíritu de Amalek y el Espíritu de Cristo. Y quiero hablar primeramente de los voluntarios en la obra de Dios. Dice el versículo 8 al 9. Entonces dice, vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Escoge varones, dice. Varones para el servicio de la obra de Dios. Varones, aleluya, para el evangelismo, para las cruzadas de milagros, para las necesidades que hay en el templo de Dios, en la obra de Dios. Los retos, amén, que surgen, aleluya, en la obra de Dios. Moisés era un líder que cada que venían a Israel, retos, luchas, lo que hacía es que él convocaba al pueblo de Dios. Dios le decía, convoca, amén, a los hombres, convoca al pueblo de Dios. Aleluya, en una iglesia los varones deben estar disponibles a la hora que se les requiera. Esto es una guerra y debemos entender que no puede ser cuando tengamos tiempo, aleluya, o cuando ya hayamos terminado de trabajar o de comer o de estar con la familia o de descansar, amén, para poder, aleluya, reportarnos listos. Es una guerra en la cual debemos estar disponibles, amén, para la obra de Dios. Amén. Moisés dijo a Josué, escoge varones y sal a pelear contra Amalek, y yo estaré sobre la cumbre con la vara de Dios en mi mano. El trabajo del pastor no es estar más donde se está dando la batalla, sino estar más bien, aleluya, que él pueda tener la mejor visión de la batalla, estar en un lugar donde él pueda tener la visión, donde él pueda armar estrategias, donde él pueda saber cuál será el siguiente paso que hay que dar. Esto es en la cumbre con la vara de Dios en su mano. Amén. Porque el pastor se cansa, ¿cuánto dicen amén? Amén. Tiene un brazo humano. Por eso su principal trabajo es hacer principalmente que se mueva para la iglesia el brazo de Dios, la mano de Dios. Es mejor que se mueva la mano de Dios y no la mano del pastor. Porque la mano del pastor, hermano, está limitada. Amén. Se cansa. Amén. Pero, aleluya, el principal trabajo es hacer que se mueva para la iglesia la mano de Dios o el brazo de Dios. Dice el versículo 10, e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Dice el versículo 10 que Josué, aleluya, hizo como le dijo Moisés, y hombres, aleluya, salieron, amén, a pelear. Él hizo una convocatoria,
Él convocó, aleluya, a los hombres y los hombres acudieron, aleluya, a pelear, amén. Un corazón sincero sabe que el servir es un privilegio. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Un corazón, aleluya, sincero para Dios sabe, amén, aleluya, que el ser llamado a pelear en la batalla, más que una imposición, aleluya, es un privilegio, amén, porque lo que se está dando, lo que se está aportando, es un bien para el beneficio de todo el cuerpo de Cristo. Amén. Los hombres de Israel estaban en la batalla luchando por la causa de Cristo. Amén. Cuando se convoca a la iglesia, a los hombres de Dios a pelear, es para beneficio del cuerpo de Cristo, es por la causa de Cristo. Amén. Y sabemos, aleluya, que es un privilegio, pero también se está luchando, amén, también a la misma vez por nuestras mismas familias. Amén. Amén. Se está luchando por nuestras mujeres, amén, por nuestros hijos, amén, nuestros padres, quizás abuelos, amén, que también están dependiendo de nosotros. Amén. Es por esto que no es necesario que se nos tenga que imponer nada, que se nos tenga que forzar o se nos tenga que presionar, porque entendemos que no solo es por nosotros, hay quienes más dependen de nuestro servicio a Dios. Amén. Familia, familiares, amén, aleluya, y cuántas personas más dependen de nuestro servicio a Dios. Amén. Hay quienes saldrán beneficiados de nuestra inversión, de lo que hagamos. Dice Efesios capítulo 6, versículo 7, dice la escritura. Efesios capítulo 6, versículo 7 dice, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Amén. Entendemos, aleluya, que el llamado viene de Dios, no viene del hombre. Entendemos también que si respondemos, estamos respondiendo a Dios, no al hombre. Y entendemos también, aleluya, que si fallamos, estamos fallando a Dios y no al hombre. Amén. El deber de los siervos está resumido en una palabra: obediencia. Aunque voluntariamente, ¿verdad? Pero el deber del siervo es obediencia. Servir es también obedecer. Amén. Amén. Servir, además de que ayuda a edificar nuestras vidas, también es la influencia que damos a los demás, principalmente a nuestra familia o a la gente que nos está mirando o a la gente que nos está rodeando. Amén. Amén. Así que podemos propiciar o motivar una familia de involucrados a la obra de Dios, o podemos estar propiciando o motivando una familia de indiferentes o insensibles a los retos de Dios. Es lo que impartimos, amén, aleluya. Y pudiéramos decir, bueno, es que ellos no se van a dar cuenta, no sé, los que están a mi alrededor, pero la realidad es que sí se van a dar cuenta, amén. Sí saben la diferencia de lo que es, aleluya, servir a Dios, involucrarnos en la obra de Dios, y lo que es, aleluya, amén, ser indiferentes, aleluya, a la obra de Dios. Por eso somos llamados voluntarios en la obra de Dios. Porque no necesitamos, amén, que se nos tenga que presionar. No necesitamos que se nos tenga que obligar, amén. Es simplemente un llamado, amén, nada más a servir. Y nosotros respondemos como voluntarios en la obra de Dios. Amén. Servimos voluntariamente, servimos de corazón. Dios ama al dador alegre, dice la palabra de Dios. Amén. Aquel que sirve, amén, aleluya, aquel que da con alegría. Dice el versículo 11 de nuestro texto, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Amalek significa guerrero. Amalek significa bélico, agresivo, es inclinado a la guerra. Significaba el estancamiento, aleluya. Cuando se cansaba Moisés y Amalek prevalecía, significaba el estancamiento en el avance del pueblo de Dios hacia la tierra prometida. El espíritu de Amalek, amén, aleluya, en la iglesia lo que hace es frenar, amén, o lo que trata, amén, aleluya, de hacer es frenar el avance de la obra de Dios. Amén. Amén. El que Amalek prevaleciera podría haber significado hasta la muerte, amén, el exterminio del pueblo de Dios. Todos, aleluya, de alguna manera nos cansamos, dice la Biblia, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, porque se cansaba, prevalecía Amalek. Yo creo que todos nos cansamos, dice el versículo 2, y las manos de Moisés se cansaban, dice la palabra de Dios. Amén, pero si no luchamos, no avanzamos. Amén. Amén.
Amén. Ciertamente todos nos cansamos, pero si no luchamos no ganamos. Amén. Al contrario, pueden llegar a morir muchas cosas en nosotros, principalmente nuestro compromiso con la obra de Dios. Puede morir, aleluya, o estar muriendo nuestro servicio a la obra de Dios, nuestra visión, incluso la fe puede morir si dejamos que el cansancio nos impida seguir luchando. Oh, hermano, yo he escuchado, amén, hombres cristianos, no sé, aleluya, decir es que no lo hice porque estoy cansado. Amén, pero todos nos cansamos, pero si no luchamos no avanzamos. Amén. Si no Amén. luchamos no vamos a ganar. Amén. Amén. Y cuando nosotros, aleluya, no luchamos porque nos cansamos, pues puede llegar a morir muchas cosas en nosotros. Amén. Amén. Pueden llegar a morir, aleluya, amén, nuestro compromiso con la obra de Dios. Si esto está sucediendo vez tras vez, muere, amén, aleluya. Al final muere el compromiso, muere nuestro servicio, nuestra visión. Incluso la fe puede morir si dejamos que el cansancio nos impida seguir luchando. Por eso quiero hablar segundamente cuando nos cansamos de luchar. Cuando se cansaba Moisés, dice la Biblia, prevalecía Amalek, prevalecían los guerreros amalecitas. Como cristianos todos nos podemos cansar al momento de estar luchando, por eso es importante aprender a vencer el enemigo. ¿Sí? Amén. Dice el Salmo 28 del 1 al 2. Salmo 28 del 1 al 2 dice: a ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Este salmo lo escribió, amén, el rey David. David, al igual que Moisés, también le tocó pelear contra los amalecitas. David fue apenas el segundo rey de Israel en la historia del pueblo de Dios. 2 veces lo intentó matar el rey Saúl. Duró años huyendo, amén, por el desierto hasta que logró hacerse de 600 hombres valientes. Le llevó tiempo entrenarlos. En los tiempos del rey David se luchó mucho contra aleluya, los enemigos de Israel para establecer su reino en Jerusalén. El rey David, al igual que cualquier ser humano, sintió el peso del cansancio muchas veces, lo que es luchar y luchar y luchar y estar luchando, amén, continuamente, amén. Él sintió el peso del cansancio muchas veces, pero aunque era un hombre con mucha habilidad, David era un hombre con muchas virtudes, David era un genio militar, un hombre con mucha fuerza de voluntad, pero siempre fue un creyente dependiente de Dios. En este salmo dice David: oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Levantar las manos es señal de sumisión a Dios. Levantar las manos es señal de dependencia totalmente de Dios. Era un hombre que en los momentos más difíciles oraba, clamaba, suplicaba, pedía el control absoluto de Dios. Esa es la clave en los momentos de lucha y cuando nos cansamos. Dejar a Dios el control total, amén, aleluya, de nosotros, de nuestras vidas. No tomar las decisiones nosotros porque estamos cansados. Es que no voy a poder, es que no se va a hacer, es que no lo voy a lograr, es que no debemos dejar a nosotros las decisiones en un momento, aleluya, amén, que estamos cansados, sino, aleluya, dejar, amén, aleluya, que sea Dios quien tenga el control, amén, total. Para poder mirar lo sobrenatural, necesitamos abrir los ojos de fe. Y aunque estemos en la situación que estemos, simplemente darle a Dios el control de todo. Y no decidir en base, aleluya, a nuestras fuerzas. No decidir en base, aleluya, a lo que nosotros sentimos. David pedía el control absoluto de Dios. Esa es la clave en los momentos de lucha. Amén. Y cuando nos cansamos, pedir la total dependencia de Dios. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo 11, 28 al 30: venid a mí, dijo el Señor,
los que estén cansados y trabajados, y yo los haré descansar, dice el Señor. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice el Señor. El Señor está hablando, amén, que con Él, aleluya, amén, cualquier carga, amén, va a parecer ligera. Amén. Cualquier reto que venga, amén, cualquier necesidad en la obra de Dios, la podemos sacar adelante porque Él va a aligerar. Él es el que va a aligerar nuestras cargas. No somos nosotros los que, aleluya, tenemos que decidir, aleluya. Es Dios, amén, aleluya, el que decide por nosotros aligerarnos nuestras cargas cuando nosotros decidimos, aleluya, amén, tomar retos en la obra de Dios. Jesús dijo, llevad mi yugo. La obra de Dios cuesta mucho, mis hermanos. Amén. Es muy grande y cuesta mucho. Debe ser como un yugo puesto sobre nuestros hombros, pero vale la pena, amén, aleluya, amén. Mucho, mucho vale la pena la obra de Dios. Aunque cuesta mucho, vale la pena. ¿Cuánto dicen amén? Jesús dijo, venid a mí los cansados, dijo. Dios es nuestro descanso. Él es nuestro descanso, hermano. Vamos a mirar lo que dice el versículo 11 y 12. Dice, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Moisés también en los momentos más difíciles de lucha, de pruebas, levantaba las manos hacia el cielo. Algunos podrán pensar que Moisés levantaba las manos y eso era una señal de victoria. Los deportistas, los boxeadores, los corredores levantan sus manos en señal de victoria cuando ellos, amén, obtienen la victoria. Pero aquí podemos ver que puede significar sumisión. Levantar las manos puede significar sumisión, puede significar dependencia de Dios. Amén. Amén. Una total dependencia de Dios. Sus discípulos, amén, Moisés, amén, estaba con sus discípulos estaban ahí, aleluya, con Moisés en los momentos de cansancio, ayudándolo para que el pueblo de Dios prevaleciera. Dice el versículo 3, y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Dice, obtuvieron una gran victoria. Hay una frase muy conocida que dice, el pueblo unido jamás será vencido. Amén. Es una canción de protesta esta que por allá en 1973 escribió un chileno, inspirada en la frase de un líder político que la dijo por primera vez en un discurso y la hicieron canción. Más tarde se convirtió en una frase mundial de lucha, de resistencia. El pueblo unido jamás será vencido, amén. Así que cuando Moisés se cansaba, amén, pues había, aleluya, amén, ahí quienes, amén, ayudaban a Moisés, aleluya, para que él mantuviera sus manos, amén, en señal de sumisión a Dios, en señal de total dependencia de Dios, y el pueblo de Dios, amén, prevaleciera. Dice que Josué deshizo, dice, a Amalec y a su pueblo, a los amalecitas, a filo de espada. Por eso quiero hablar terceramente, Dios es quien nos fortalece. Mano, no te canses de luchar. Dios no te va a dejar. Dios no te va a desamparar. Nuestra confianza debe estar basada en la fidelidad de Dios, no en la fidelidad nuestra. Amén. Amén. Sino en la fidelidad de Dios, en que Dios es fiel. Ciertamente se nos pide morir a nuestros deseos para apoyar la obra de Dios. Ciertamente se nos pide compromiso, pero nuestra, aleluya, nuestra victoria, amén, aleluya, nuestra confianza más bien está basada en la fidelidad de Dios, no en lo que nosotros hagamos, no en cómo nosotros nos sientamos, o no en lo que nosotros pensamos o en lo que nosotros sentimos. Aleluya. Sí se nos pide, ¿verdad?, morir a nuestros deseos, a nuestras pasiones, a nuestra carne, a nuestros anhelos, para apoyar la obra de Dios. Esa debe ser nuestra principal meta, apoyar. La principal meta en la vida de un cristiano debe de ser apoyar
la obra de Dios principalmente. Y nuestro principal motivo de que en ocasiones estemos cansados debe de ser a causa de eso, de entregarnos, amén, aleluya, a la obra de Dios. Amén, amén. Amén. Pero nuestra confianza, nuestra esperanza está basada en la fidelidad de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Amén. No tanto en lo que nosotros podamos hacer. El ejército israelita venció a los amalecitas en respuesta a la oración representada por las manos levantadas de un hombre llamado Moisés. Moisés fue un hombre que trabajó incansablemente para llevar a todo el pueblo a la salvación. En el Nuevo Testamento también tenemos a un hombre que también trabajó incansablemente para llevar a muchos a la salvación, el apóstol Pablo. Amén. El apóstol Pablo, usted y yo, amén, amén, entendemos, amén, que también debemos ser ejemplo de cristianos que trabajan incansablemente para la obra de Dios. Moisés, David, el mismo apóstol Pablo seguramente experimentaron esos momentos de cansancio. Nosotros, amén, cuando estamos involucrándonos en la obra de Dios, amén, cuando tomamos retos para Dios, muchas veces no lo hacemos, amén, aleluya, porque dispongamos de todo el tiempo, de todas las fuerzas, de todo el dinero, de todo. Simplemente lo hacemos en obediencia a Dios. Quien está involucrado en la obra de Dios no quiere decir que porque tenga todo el tiempo o todas las fuerzas o todas las finanzas, lo que sea, lo hace en obediencia a Dios. Amén. Lo hace confiando en Dios. O sea, si nosotros esperáramos a tener todas las facilidades y ya que descansamos y ya que llegamos del trabajo, comimos y convivimos con la familia, con el perro, y entonces no se harían muchas cosas. Amén. Pero debemos comprometernos, aleluya, hasta en los momentos más difíciles, aleluya, con la obra de Dios, porque sabemos, aleluya, que el Señor, amén, aleluya, Él nos va a respaldar. Amén. Él nos va a asegurar, amén, aleluya, las fuerzas. Él nos va a dar las fuerzas. Dice en Filipenses capítulo 4, versículo 13, dice, todo lo puedo en Cristo, amén, que Él me fortalece. El poder que recibimos cuando nosotros estamos unidos a Cristo es suficiente, amén, aleluya, para que nosotros podamos sacar la tarea más difícil, para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios. Cuando estamos unidos a Cristo, amén, el poder que el Señor nos da es suficiente, amén, aleluya, para lo que el Señor nos está llamando a hacer. Dios nos está llamando a hacer algo que no podamos hacer nosotros, amén, aleluya. Sí puede ser algo que vaya más allá de nuestras fuerzas, pero dice en la Escritura, en Cristo, amén, aleluya, todo lo puedo porque Él me fortalece. Amén. Hay un poder, mis hermanos, que viene a nosotros cuando nosotros estamos unidos a Cristo. Amén. Para que podamos enfrentar esos retos, hay un poder que viene para que nosotros podamos enfrentar desafíos que muchas veces humanamente se miran difíciles. Hay un poder, amén, aleluya, amén, que recibimos cuando estamos unidos, cuando estamos llevando una relación con Cristo. Hay algo sobrenatural, hermano, que viene a nosotros. Amén. Amén. Seguramente se nos van a presentar a lo largo de nuestra vida cristiana muchos desafíos, muchos retos que van más allá de nuestras fuerzas, aleluya, pero cuando llevamos una relación con Cristo debemos de decir, amén, aleluya, en Cristo todo lo puedo porque Él me fortalece. Voy a tomar este reto y yo sé que el Señor me va a dar las fuerzas, yo sé que el Señor me va a abrir paso, que el Señor, aleluya, me va a ayudar, amén. Vivimos en una generación donde nuestros mismos hombres en la iglesia están siendo atacados por el espíritu de Amalek, frenados, indiferentes, sin visión. Satanás les está enviando el espíritu de Amalek para impedir que ellos sigan avanzando, aleluya, y la iglesia se detenga. Amén. Vivimos en una generación que en nuestras propias iglesias, en nuestras mismas iglesias, aleluya, estamos encontrando ese espíritu, amén, aleluya, del no se puede. Es mi trabajo, es que no tengo tiempo, es que no tengo fuerzas, es que tengo que descansar, es que no puedo hacer esto o aquello. Pero todo eso es con el ánimo, aleluya, de frenar la obra de Dios. Amén. De frenar la obra de Dios. Por eso en muchas iglesias las mujeres están casi queriendo, amén, aleluya, hacer el trabajo que nos corresponde a los hombres. Esa es la realidad.
Amén, están que brincan. Si les dijera, hermanas, ahí está la pala y ahí está el pico, son capaces de ir y terminar apuradas el negocio en su casa, porque quiero suponer que primero lo primero, ¿verdad? Amén. Si no se embroncan con el marido, no sé, los hijos, pero en la tarde, no, yo de las 4 ya estoy lista, pastor, y pásenme el pico, la pala. O sea, estamos viendo una generación, hermano, que las mujeres están queriendo tomar esos lugares por ese espíritu de Amalek. Hombres frenados, hombres indiferentes, hombres sin visión, hombres cansados, hombres afanados, hombres apocados. Hombres que digo yo, Dios mío, amén. Somos hombres. Amén. Amén. Somos hombres. Aleluya. Y cuando llevamos una relación con Cristo, dice el apóstol Pablo, todo lo puede en Cristo. Es quien me fortalece, dice el apóstol Pablo. Amén. Cualquier reto que venga a mi vida, yo lo puedo hacer. ¿Cómo no lo voy a hacer? Si somos hombres. Amén. Unos con bigote, otros sin bigote, pero somos hombres. Amén. Amén. Satanás está enviando este espíritu, mis hermanos, de Amalek, para impedir, aleluya, que ellos sigan avanzando, para que, amén, mueran. Si Amalek prevalecía, se frenaba, amén, aleluya, el avance en la obra de Dios. Si Amalek prevalecía, podía significar hasta el exterminio de los israelitas, el exterminio del pueblo de Dios. Eso jamás Dios lo iba a permitir, jamás. Por eso Dios levantó un hombre como Moisés. Un hombre, aleluya, que se sometía a Dios, un hombre que oraba a Dios, un hombre que, aleluya, buscaba mayormente las victorias espiritualmente más que físicamente. Amén. Porque físicamente muchas veces no vamos a lograr muchas cosas como podemos hacerlo espiritualmente. Había esos hombres, Aarón, Ur, que estaban a su lado, que estaban sosteniendo ahí su mano. Amén. Él subía a la cumbre, dice la Biblia, y ahí él podía observar cómo estaba la batalla. Ahí podía él, aleluya, orar específicamente a Dios. Yo puedo imaginarme a Moisés, amén, mirando, amén, aleluya, la batalla y diciendo al Señor, en esta área, Señor, fortalece a ellos. Mira, Señor, ahí, amén, está prevaleciendo Amalek. Fortalece esta área, fortalece a mi hermano en esto. Señor, amén, que empuñe su espada. Señor, dale sabiduría. Señor, dale fuerza. Y ahí está mirando en la batalla y le está dirigiendo, amén, prácticamente. Amén, observándome, haciendo estrategias. Amén. Llévate unos hombres para allá, Josué. Llévate 30 o 40 hombres, 50 para este lado. Y ahí estaba, amén, aleluya, amén, dirigiendo, amén. Y Josué, aleluya, peleando allí, aleluya, en la batalla. Amén. De ninguna manera nos dijo Josué, hey Moisés, tú estás ahí en la cumbre, qué fácil, bájate, mira, aquí nos estamos aventando un tiro. No, de ninguna manera, aleluya, él estaba peleando. Y su pastor dirigiendo, orando a Dios. Amén. Moviendo, amén, aleluya, el brazo de Dios, el brazo poderoso de Dios, para lograr mayores beneficios a la obra de Dios. Amén. La próxima vez que venga un reto a tu vida, Dios, aleluya, te hable o tu pastor te hable, no sé. No digas, es que necesito descansar. Es que llego muy cansado, o necesito ese tiempo para mí, o ese dinero para mí, o esto para mí. No digas, mi trabajo me lo impide. No, mi hermano. Mejor di, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Porque el espíritu de Amalek, amén, frena, amén, aleluya. Tú di, todo lo puedo en Cristo, aleluya, que me fortalece. Te vas a sorprender de todo lo que puedes hacer para la obra de Dios, mi hermano. Te vas a sorprender de todas las fuerzas que pueden llegar a tu vida, aleluya, y puedes hacer tanto para la obra de Dios. Te vas a sorprender en lo sobrenatural que se mueve Dios. Amén. Un poder suficiente, amén, que nos da Dios para obedecer a su voluntad. Viene un poder, amén, aleluya, sobrenatural sobre nosotros. Dios es quien nos fortalece. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Años atrás yo miré en la iglesia a donde asistía mi madre, mi hermana. Una iglesia que hoy es una iglesia líder. Estoy hablando hace 40 años atrás. Yo miré que los hombres pedían un día o dos de permiso había en sus trabajos para poder estar dispuestos para la obra de Dios. Amén. Eventos, guerrillas pedían permiso, aleluya, para estar involucrados en la obra de Dios. Estaban construyendo el templo y pedían permiso, aleluya, para la construcción de su local. Me refiero a la iglesia de los Mochis. Esos hombres tenían una pasión por la obra de Dios.
Tenían una visión de las naciones, tenían una visión de la obra de Dios que es muy grande, como le decía al principio. La obra de Dios es del tamaño del mundo, de proporciones gigantes, amén. Ellos no tenían una visión local, ellos tenían una visión, aleluya, amén, para las naciones. Algunos son pastores ya, muchos de ellos, pastores que han salido fuera de México a predicar el evangelio, pastores que han tocado a las naciones, pastores que han pionado en las naciones. Hoy vivimos en una generación donde hombres están siendo atacados, aleluya, por Amalek, por el espíritu de Amalek. Están siendo frenados, algunos afanados, otros indiferentes, otros con una falta de visión hacia la obra de Dios. Amén. Despójate del espíritu de Amalek. Despójate, amén, aleluya, de ese espíritu, amén, que solamente va a frenar tu vida, va a frenar tu matrimonio, aleluya, va a frenar, amén, aleluya, o trata de frenar la obra de Dios. Despójate del espíritu de Amalek, mi hermano, y fortalécete en Cristo Jesús. Viene, aleluya, el próximo reto a tu vida y di: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y vendrá sobre ti el Espíritu Santo de Dios, aleluya, tengas la edad que tengas, y aleluya, y estés, amén, en la situación que estés, amén, trabajado, lo que sea, cansado, dijo el Señor: venid a mí, va a venir sobre ti el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Cristo, amén, aleluya. Se va a ir el espíritu de Amalek y va a venir a tu vida el Espíritu de Cristo, y te sorprenderá todo lo que puedes hacer para Dios. Te va a sorprender todo, aleluya, la fuerza sobrenatural que te puede dar Dios. Amén. En cualquier reto, en cualquier trabajo, te vas a sorprender, aleluya. Amén, con el Espíritu de Cristo te vas a sorprender. Con el Espíritu de Amalek siempre vamos a estar cansados. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Con el Espíritu de Amalek siempre va a haber hombres cansados, muy ocupados, afanados, hombres, amén, indiferentes, hombres sin visión. Siempre va a haber en las iglesias ese tipo de situaciones. Aleluya. Dios nos necesita, hermano, hermana. Amén. Dios necesita a tu hombre, a tu matrimonio. Dios necesita a tu familia. Necesitamos impartirle a nosotros el Espíritu de Cristo, a la iglesia, amén, a la gente que nos rodea, amén, a este mundo caído. Necesitamos impartirles el Espíritu de Cristo. Dios nos hizo hombres, amén. Y cuando llevamos una relación cercana con Cristo Jesús, en eso se nota. No hay reto, amén, aleluya, que no podamos vencer. Amén. Amén. Seguimos avanzando en la obra de Dios, mis hermanos. Seguimos avanzando, amén, aleluya. Despojémonos del espíritu de Amalek. Hombres, hermanas, despojémonos, amén. Y fortalezcámonos en Cristo Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Dios les bendiga. Estamos despedidos. Esto es todo lo que le traía en este día. Dios le bendiga.